Bueno, buenas noches para todos. Estamos en este momento empezando la clase y tenemos 9 participantes. Ok, voy a nombrarlos para que quede el registro de quienes están en clase. Yo ya estoy grabando. Están en este momento 9 estudiantes. Yulitza Medina, John Freddy Early, Early Estupiñán, Luz Mari, Paola Andrea. Está Nancy Quinto, Madeleine y Jessica Vargas. Bien, no sé si hay alguien más, pero son los que me registra aquí. Vamos a orar para empezar esta clase de hoy de nuestra electiva disciplinar. Empezamos. Dios y Padre que estás en lo alto de los cielos, te damos gracias por permitirnos estar ahorita todos juntos aquí para esta clase. Bendice a los que vienen entrando a la sala, Señor, para conectarse a la clase. Allanles el camino para que puedan conectarse bien y no tengan ningún inconveniente. Y te pedimos que tu Santo Espíritu presida esta clase y que nos permita, Señor, ser claros, que los estudiantes entiendan y que todos nos vayamos beneficiados con lo que se va a explicar y que haya comprensión y una buena interpretación de lo que se tratará de explicar el día de hoy. Te pedimos estas cosas, Dios Padre, por los méritos de Jesús. Amén. Bienvenida Jessica Vargas. Bueno, mis queridos estudiantes, quiero hacer una pregunta antes de empezar el curso. Por lo que veo, según entiendo, todos ustedes son de cuarto semestre de la carrera. ¿Me confirman? Yo sí. No, profe, otros son de primer semestre. ¿Quiénes son de primer semestre? Yo soy de primer semestre. Jessica. También de primer semestre. Yo también. Jenny. Yo también soy de primer semestre, profesor. John Freddy. ¿Quién más es de primer semestre? Yo. ¿Quién dijo yo? Yo, Jennifer. Jennifer, ok. Yulixa, también de primer semestre. Ok, a ver. Profe, Sí. Alexandra Martínez también, sino que está ingresando apenas. Bueno, pero la pregunta mía es que estaba viendo el programa de la carrera y según el plan de estudios de la licenciatura en español e inglés, no sé si este es el plan de estudios del semestre, porque tengo entendido que de licenciatura en español e inglés hay virtual o hay también presencial. Solo virtual. Pero entre las asignaturas que supuestamente tenían que ver en el primer semestre, hay una electiva, pero es electiva TIC para la enseñanza del español. Y la electiva disciplinar que estamos viendo, supongo es del aparece como en el cuarto semestre. Entonces, lo que pasa, profe, es que los compañeros adelantan créditos y la universidad lo permite así. Ok, no, está bien, pero entonces es importante porque no es lo mismo explicarle a un estudiante de cuarto semestre que a un estudiante de primer semestre. ¿Me hago entender? Sí, señor. Ok, entonces quería pues saber, o sea, ¿hay alguno que no sea de primer semestre y que sea de otro semestre? Yo, profe. Profe, yo soy de cuarto semestre. Early es de cuarto. ¿Quién más? Paola. Paola también, profe. Paola, ok, bien, Paola. Bien, ok. Entiendo que ustedes dos ya vieron fonología y morfología. De cuarto semestre, profe, esa materia todavía no. No, profe, esa materia no la hemos visto. Bueno, realmente está programada para verse que en inglés porque dice phonology and morphology. Ah, en inglés sí. Sí, en inglés sí, profe. Sí. Ok, listo, bien. Con la profesora Loida. Ok, bien. Bueno, vamos a empezar en la clase de hoy. Hoy voy a dejar al final para que hablemos un poco de lo que hay que entregar, de lo que está para entregarse y también voy a hablar del parcial. De hecho, el tema del parcial tiene que ver con los dos tipos de textos que vamos a mirar ahora. Voy a hacer una explicación bastante general, tratando de ir como al punto.
Voy a compartirles pantalla porque voy a empezar la presentación. Muy bien. Bueno, para el día de hoy vamos a hablar un poco de las tipologías textuales. Vamos a hablar de los géneros discursivos y las tipologías textuales. Quiero explicar así muy rápido algunos conceptos para llegar específicamente a algo. Si ustedes tienen preguntas en el transcurso, me pueden interrumpir y hacer las correspondientes preguntas. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, gracias, Mariluz. Bien, entonces voy a proceder. Bien, hablamos, mis queridos estudiantes, hablamos de géneros discursivos y de tipologías discursivas, pero en realidad deberíamos hablar solo de géneros. Y ahorita vamos a ver, para que entendamos bien la diferencia un poco cuando hablamos de lo uno o de lo otro. Ahora, ¿por qué se necesita hablar de géneros o tipologías discursivas? Porque ustedes como estudiantes, futuros licenciados, tienen que saber muy bien cuáles son las características de los textos escritos. Hay mucha diversidad de textos escritos. Entonces es importante que reconozcan las diferencias y también las diferentes clases o nombres de los textos. Cuando se trata de una clasificación es muy difícil que se llegue a un acuerdo. No hay entre todos los lingüistas y todos los analistas del discurso un acuerdo sobre cuál sería la clasificación adecuada y cuál es el criterio correcto para clasificarlos. Entonces hay unos autores que usan diferentes criterios. Voy a explicar rápidamente porque yo ya había dado una parte de esto, pero voy a empezar desde el principio para que todos se ubiquen. Bien, bueno, cuando hablamos de la palabra género discursivo, en cierta medida el concepto de género es más amplio que el de tipología, ¿sí? El de tipología textual. ¿Qué es un género discursivo? Bueno, se refiere a un texto o a un conjunto de textos que tienen en común o un estilo o una estructura, ¿sí? O se caracterizan por el modo como se usa el discurso o las funciones, pero lo que es importante para tener los géneros discursivos es que ciertas comunidades o ciertas prácticas sociales o ciertas prácticas profesionales tienen sus propias clases de documentos o textos, ¿ok? Entonces, en la práctica, por ejemplo, la literatura está compuesta de un conjunto de clases de textos escritos que son propios de la literatura. También sucede lo mismo con el periodismo, tiene sus propios tipos de textos. Lo mismo pasa con la jurisprudencia, ¿sí? La administración de empresas, todas las carreras, no las carreras, no, todas las prácticas sociales y las prácticas profesionales crean una serie de textos que tienen sus propias particularidades. A cada uno de esos textos que pertenece a un grupo o a una comunidad o a una práctica social o profesional, es a lo que le podemos llamar a cada uno un género discursivo. Entonces, los géneros discursivos, pues en el fondo son conjuntos estables de textos o de modos de organizar el discurso, ya sea por su estructura, por su estilo. Cuando dice canónico es que sigue un canon, es decir, sigue una regla, y también por otros tipos de aspectos. Bueno, y en las diferentes prácticas sociales, ya lo dije, en las que se usa el lenguaje, pues a través de la historia cada disciplina ha creado sus propios tipos de textos y sus propios modos de construir esos textos, porque tiene que ver con las maneras como hablan de lo que hablan. Entonces los periodistas, los médicos tienen una manera de hablar y de escribir sobre su asunto, y entonces por eso hablamos de, digamos, de textos que pertenecen al campo de la medicina, ¿sí? Ok, o de la literatura o del periodismo. Un texto escrito puede estar conformado por un solo enunciado, o sea, una sola frase, una sola oración, o por un conjunto de ellos. Normalmente, pues es un conjunto de ellos. Es muy extraño encontrar un texto que tenga solo un ensayo, pero puede haberlo. De todas maneras, un solo texto, cuando hay un solo enunciado también se le puede llamar texto. Cuando ustedes van por
por la calle y ven un pare o que dice pare, no la señal de tránsito, sino con la palabra pare o la palabra stop, algunos podrían decir que eso es un texto, ¿sí? Aunque pues es una señal de tránsito, pero alguien puede mencionar que eso es un texto. Bueno, en eso hay discusión si lo es o no, pero no vamos a discutirlo ahora, pero digamos que algunos lo pueden considerar así. Bien, vamos a mirar también cuáles son los géneros discursivos y qué clases de textos se deben reconocer de cada uno. Entonces, ¿qué nos pueden aportar? ¿Para qué nos puede servir reconocerlos? ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve, por ejemplo, saber cómo es un ensayo? ¿Para qué me sirve saber, por ejemplo, si esto es un texto jurídico o un texto administrativo o si es un texto periodístico? Algo me tiene que servir saber eso para poder leerlo, para poder entenderlo. ¿Ok? Bien. ¿Qué es un estilo canónico? Bueno, ya lo había comenzado. Se refiere a una estructura característica de alguno de los textos. Por ejemplo, un artículo científico suele estar compuesto de un resumen, una introducción, un marco teórico, una metodología, unos resultados y una discusión. Cada uno de esos elementos debe estar en un texto científico o en un artículo, perdón, científico, no en un texto, disculpen, no en un texto científico, sino en un artículo científico. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un canon. O sea, usted va a publicar en una revista un artículo científico y el artículo tiene que tener esos elementos en ese orden. ¿Ok? Bueno, algunos otros géneros pueden tener también otras estructuras canónicas. Bueno, hablemos ahora de lo que sería entonces una tipología. Bueno, miren el ejemplo que les pongo aquí. Supongan que ustedes tienen que escribir un texto y van a escribir y tienen varias posibilidades. Uno, pueden titular el texto así. ¿Por qué cada vez que el público colombiano tiene una actitud escéptica, perdón, por qué cada vez el público colombiano tiene una actitud escéptica hacia los políticos? ¿Qué pasaría si tú tuvieras que escribir un texto como esos? Entonces la pregunta es, bueno, ¿ese texto a qué género pertenecería? Bueno, uno podría pensar que puede pertenecer o al género periodístico o puede pertenecer al género político, o sea, o al mundo de la política. Ahora, es evidente que cada uno de los textos que usted tendría que escribir, por ejemplo, supongamos, ustedes van a escribir un texto y el título que quieren darle al texto es "Los políticos colombianos son deshonestos y egoístas". Miren que el título es una pregunta y el segundo es una afirmación. Entonces, algo tiene que decirme eso de la manera o de la clase de texto que voy a leer o que se va a escribir. Miremos el tercero, dice, ¿cómo restaurar el interés y el respeto de los colombianos frente a los políticos? Entonces, miren que en este caso hay una pregunta, hay un problema y supuestamente el texto tendrá que presentar el problema y la solución. ¿Y qué tal si yo el título que le quiero dar es Política y Politiquería en Colombia? Entonces noten ustedes que hay diferentes maneras de escribir un documento o un texto sobre un tema como la política. Entonces, hablamos de una tipología porque de acuerdo al tema que voy a trabajar, lo puedo ubicar en un campo de una práctica social y también puedo escribirlo con un estilo, con un modo, con una manera. Por ejemplo, miremos el primero. Si asumimos que el primer título obedece a un texto en el que el autor tiene como propósito exponer un análisis de las razones o las causas de una situación, como puede ir ¿por qué? O sea que va a decir las razones, las causas, qué es lo que causó que el público colombiano tenga esa actitud frente a los políticos. ¿Qué quiere decir eso? Que el texto en general va a tener un modo de organización causativo. ¿Qué quiere decir causativo? Pues que va a estar constantemente presentando las razones o las causas que han producido esa aptitud de los colombianos frente a los políticos. Entonces, uno puede hablar de un texto causativo, o sea que su tipología es que es causal o causativo. En cuanto al segundo título, los políticos colombianos son deshonestos y egoístas. En el segundo título, ustedes pueden ver que el que lo va a escribir va a intentar mostrar o va a intentar sustentar o va a intentar persuadir al lector de una afirmación u opinión, porque es una opinión.
los políticos colombianos son deshonestos y egoístas. Eso necesariamente no es verdad, es simplemente una opinión. Puede que haya algo de verdad ahí, pero es simplemente una opinión. Entonces, el autor, cuando la persona que lo va a escribir, va a tener que presentar argumentos o razones que muestren evidentemente porque él dice que los políticos colombianos son deshonestos y egoístas. Eso quiere decir que el tipo de texto, o sea, el texto va a tener un modo de exponer el discurso o el tema o el contenido en forma argumentada. Por eso hablamos de un texto argumentativo. Entonces, note que cuando hablamos de tipología, es básicamente el modo que se elige de cómo se va a presentar o se va a exponer un texto, o se va a organizar su exposición o su presentación. Miremos el tercero, dice cómo restaurar el interés y el respeto de los colombianos frente a los políticos. Noten que en este caso que el autor seguramente propondrá una solución al problema de la credibilidad de los políticos. En este caso, obviamente el texto va a estar organizado de tal manera que se va a presentar el problema y se va a mencionar la solución. Y en el último caso, noten ustedes que el cuarto texto nos permite indicar que el texto expondrá las diferencias entre hacer política y hacer politiquería, porque la misma palabra dice política y politiquería, quiere decir que va a hablar de las dos. Entonces, en ese sentido, el texto va a estar organizado en forma de comparaciones, o sea que es un texto comparativo. Ahora, yo puedo tener un texto de otra manera, por ejemplo, yo puedo tener un texto cuyo título es Historia de la Política en Colombia. Supongamos que este es el título. Como dice historia, lo más normal es que el texto vaya a tener una forma narrativa, porque una historia normalmente se narra. Entonces, eso es fundamental. Ok, entonces cuando hablamos de tipología, estamos hablando de el modo como el texto está presentado. Entonces, podemos hablar de una tipología narrativa, una tipología causativa, argumentativa, una tipología en forma de problema-solución o una tipología en forma comparativa. Algunos autores pueden tener una tipología. Cuando decimos esa tipología es que predomina. No quiere decir que el texto todo el tiempo es argumentativo, pero predomina o es narrativo. Perdón. Bueno, de acuerdo con lo anterior, entonces podemos diferenciar los textos por los modos como organizan la presentación y el desarrollo del tema. Así entonces nosotros podemos ver que yo puedo organizar el tema de forma causativa, es decir, presentar causas y efectos, causas y efectos. O lo puedo organizar, puedo presentar el contenido, desarrollar el contenido presentando una opinión, una afirmación y las razones que sustentan esa afirmación. O puedo presentar el contenido hablando de un problema, digamos de una situación problemática y después presentando las soluciones. O puedo hacerlo en forma narrativa o lo puedo hacer en forma informativa, solamente informar. Por ejemplo, en el caso de la reseña de la actividad 1 que ustedes tienen que hacer, pues ese texto tiene que ser de alguna manera argumentativo y narrativo. Primero narrativo y después argumentativo. Ahora más tarde hablamos de eso. Entonces, por eso hablamos de textos comparativos, de textos descriptivos, de textos narrativos, de textos causativos, que cuando hablamos de eso estamos hablando de las tipologías. Miren, por ejemplo, los géneros con predominancia de secuencia, es decir, la secuencia quiere decir la manera como se desarrolla la presentación de las ideas o del contenido. Hay unos textos que predomina la secuencia expositiva, es decir, expone un contenido. En otros puede predominar la secuencia argumentativa y en otros puede predominar la narrativa. Por ejemplo, los textos científicos que tienen estas características que ustedes ven acá tienden a ser expositivos y argumentativos. Un texto didáctico, por supuesto, es expositivo porque explica un tema y también puede tener argumentación. Un texto divulgativo normalmente explica un tema o expone un tema. Un texto humanístico puede tener las tres. Y un texto periodístico normalmente puede tener básicamente lo argumentativo, si es una columna de opinión, si es un ensayo argumentativo. Miren ustedes aquí en esta diapositiva todos los textos que existen en el mundo jurídico. En el mundo jurídico existen estos tipos y estos géneros discursivos. Mire, una ley es un género discursivo,
Una demanda es un texto cuyo género pertenece al género, o sea, al mundo de la, perdón, a la práctica de la jurisprudencia, pero es un género que se llama género demanda o el exhorto. Algunas personas le pueden llamar a esto tipología textual. No hay problema, algunos lo pueden llamar así. ¿Ok? Pero yo le llamo tipología, es al modo como, por ejemplo, está escrita una diligencia o una citación. Entonces, por ejemplo, una citación, ¿sí? ¿Cómo está escrita? ¿Qué predomina? La narración, la descripción, la explicación, ¿ok? Básicamente es eso. Un contrato de arrendamiento. Un contrato de arrendamiento no explica, lo explica un tema. Un contrato de arrendamiento, por ejemplo, es básicamente descriptivo. Entonces, estos textos que tienen que ver con el mundo jurídico, ya sean en términos de lo legal y lo procesual o en términos administrativos, o con valor administrativo y con valor jurídico, en ellos puede predominar la tipología explicativa o la tipología descriptiva. En los textos que tienen que ver con las ciencias humanas, los textos humanísticos, las predominancias de las secuencias, cómo se organizan, son mixtas, pero también hay bastante, o tiende a haber mayoritariamente los textos tienden a tener una tipología descriptiva o narrativa. Por ejemplo, miren ustedes un texto histórico puntual, o sea, un texto que habla sobre una batalla, sobre una discusión, un saqueo, pero desde un punto de vista histórico. Es decir, que ese va a ser narrativo. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces, algunos de estos, por ejemplo, un mapa histórico, visualmente es descriptivo en el fondo. Un texto documental como que da cuenta de un censo, por ejemplo, los censos y los catastros, como son datos recogidos, pues normalmente va a predominar lo descriptivo. Bien. Por ejemplo, en el mundo periodístico, la predominancia es de la secuencia narrativa y argumentativa. Por ejemplo, la noticia, el reportaje. A ver, la noticia y el reportaje, la crónica y la reseña tienen, la noticia es completamente narrativa. El reportaje también. La crónica también es narrativa, pero tiene cierta cuestión subjetiva. Se llama mixto es porque, aunque es narrativa, es una narrativa desde la perspectiva del autor. La reseña es narrativa, pero también es argumentativa, porque la reseña el autor tiene que hacer una valoración. Un artículo puede ser normalmente, ¿sí?, argumentativo. Una columna es completamente argumentativa. Una crítica es completamente argumentativa. Una gacetilla es un ensayo en el fondo. Y una carta al editor, normalmente una carta al editor es un reclamo, no es una narración, normalmente es un reclamo, una petición y va a aparecer pues la razón por la cual se hace la petición o la solicitud. Entonces tiende a ser argumentativo. Bien, miremos ahora los textos narrativos literarios. ¿Qué es un texto narrativo literario? Bueno, la narración es una modalidad discursiva, ¿ok? Es decir, es una tipología. Pero, ¿cuáles son los géneros literarios narrativos? Un cuento, una novela, una fábula, un mito, una leyenda. Todos esos son géneros discursivos. El relato es un género discursivo. La fábula es un género discursivo. Bien, perdón, creo que... Disculpen acá. Voy a dejar de compartir pantalla un momentico. Qué pena. No sé si... Ok. Bien, en este momento, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? No, profe. No, profe, y a mí que el internet me sacó y me volvió a dejar entrar apenas ahorita, ¿no? Oh, qué pena. Bueno, pero los demás que estaban escuchando, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Ok. No.
Bien, entonces la narración es una modalidad discursiva en la que predomina la relación de sucesos organizados temporalmente. O sea, una narración lo que hace es organizar, decir, organizar un relato, va a contar algo y eso que cuenta tiene que ver con hechos o sucesos que han ocurrido, pero no los puede contar todos simultáneamente. Tiene que organizarlos en el tiempo, ¿ok? En los textos de esta modalidad, pues obviamente predomina la narración, ¿ok? De historias, y esas historias pueden ser reales o ficticias. Bien, es decir, en los textos en la modalidad narrativa, la voz que relata la historia se le denomina narrador. Creo que eso no es nuevo para ustedes, pero ahorita vamos a ver, y de todas maneras en los documentos que estaban leyendo han visto algunas explicaciones sobre el estilo de los narradores. Bien, el narrador es el que le da vida a la narración y el que conduce la historia que se relata. Y también es quien en algún momento del texto puede introducir la voz de un personaje o simplemente relata lo que piensa el personaje o lo que dijo o lo que ocurre o lo que ocurrió. Es básicamente, digamos, la voz principal que habla en el texto. Otro aspecto importante de estos textos narrativos es el lenguaje. Pues en primer lugar, sus formas verbales son muy propias. Entonces es muy normal que en los textos narrativos, como narran historias y las historias ya sucedieron, pues use el pretérito perfecto o el pretérito indefinido, ¿sí? Para narrar esas historias, es decir, en pasado. Otra, aunque no quiere decir que sea la única forma de pasado que usa. Otra característica es que se usan técnicas de dilatamiento o velocidad. Es decir, yo puedo, como ustedes pudieron verla en el documento que están estudiando, yo puedo usar técnicas para que el relato se extienda y la historia se dilate. Dilatar es que la retraso, empiezo a hablar de cosas del pasado, o me quedo describiendo un cuarto o lo que sintió el personaje, pero no sigo contando la historia. Entonces, esas son técnicas que usa el que narra la historia, el que le escribe en boca del narrador para que para que cuando se vaya a leer, pues el lector, eh, eh, o sea, crearle en el suspenso, trama, ¿sí? Todo ese tipo de recursos. Y la manera como se narra puede ser lenta, puede ser media, o sea, puede ser normal, digamos, pero también puede ser muy rápida en la manera como se relata la historia. Y en los textos, en los textos con este tipo de organización, es decir, narrativa, se suelen narrar historias, las historias pueden ser reales o ficticias. Si los hechos narrados son reales, entonces pues estamos hablando de noticias o de una anécdota o de una biografía. Pero si los hechos son imaginarios o ficticios, pues estamos hablando de un relato literario, ¿sí? Y si se relatan hechos que ocurrieron, la narración es realista, o sea, los hechos ocurrieron en la realidad. Pero si los hechos son inverosímiles, o sea, no ocurrieron en la realidad, es una narración fantástica, ¿ok? Y si se relatan hechos que ocurrirán, pues hablamos de una narración futurista. Ahora, para mantener el interés en los hechos que se van a narrar en la organización narrativa, es decir, la manera como se va contando, como se va construyendo el relato y la historia, pues el que escribe puede recurrir a los siguientes elementos básicos. Primero tiene que hacer ordenar linealmente y de manera progresiva, digamos, cómo va a ir desarrollándose el relato y dentro del relato la historia. Normalmente todos los textos narrativos canónicamente tienen tres partes. Una parte inicial, que le podemos llamar presentación, una parte donde el protagonista o los protagonistas se enfrentan un duelo o una situación problemática y una parte donde se resuelve de alguna manera o queda inconclusa, pero hay un desenlace. Básicamente eso es lo que llamamos y que le enseñamos a los niños en la escuela, de que el cuento tiene inicio, nudo y desenlace. También hay que hacer supresión de elementos superfluos, porque no todo hay que contarlo, porque si no, entonces por ejemplo, hay cosas que hay que quitar o hay que no ponerlas en ese momento, sino más tarde. Y a veces hay demasiados elementos que no se necesitan contar, entonces hay que hacer una supresión de elementos superfluos.
el que escribe la narración, el texto narrativo, debe seleccionar el enfoque narrativo. Va a crear un narrador que hable en primera persona, en segunda o en tercera persona. Obviamente que si habla en primera persona es un narrador protagonista o puede ser de pronto testigo. ¿Ok? Hay que definir la relación espacio-tiempo, cómo la va a manejar. Tiene que tomar una perspectiva del punto de vista del narrador que va a crear. Ese va a ser un narrador que va a hablar de manera objetiva, va a hablar de manera subjetiva, va a ser un narrador omnisciente, va a ser un narrador testigo o va a ser un narrador colectivo. Y también debe procurar cómo va a ser la caracterización psicológica de los personajes. Qué características psicológicas de carácter, de personalidad le va a imponer a los personajes. Y obviamente debe cuidar que así sea una historia ficticia, pues sea verosímil, o sea que de alguna manera tenga una lógica y un fondo de verdad. Bien. En los textos narrativos, la perspectiva o punto de vista del narrador es básicamente una técnica narrativa, es decir, el autor no solamente decide qué tipo de narrador, sino qué técnica narrativa va a emplear. Entonces, el cuadro que ven a la derecha les está mostrando si el narrador está en tercera persona, el tipo de narración puede ser objetiva, puede ser omnisciente, testimonial, o puede tener un enfoque múltiple, es decir, puede ser omnisciente y testimonial, ¿ok? O objetiva omnisciente. Puede haber un narrador en segunda persona y puede haber un narrador en primera persona. Noten que el tipo de narración en primera persona quiere decir que el relato, el texto narrativo es o una autobiografía, ¿sí? O una biografía, ¿sí? Podría ser de ese tipo. Ahí pueden ver, como la diapositiva yo la voy a subir al campus, ustedes pues la pueden estudiar. Bien. ¿Qué quiere decir que hay una técnica? Bueno, el autor elige o decide desde qué punto de vista el narrador contará la historia. Es decir, el autor determina el estilo del narrador antes de escribir e incluso el tipo de narrador. Bien, hablemos un poco ahora de los textos descriptivos. Si en la modalidad narrativa se relatan hechos sucedidos en el tiempo, en la modalidad descriptiva, por el contrario, se trata de presentar las características o de un objeto o de algo que es estático o que puede procesarse en el tiempo, pero no necesariamente es de la misma naturaleza de lo narrativo. El término objeto, en este caso, debe entenderse aquí en el sentido amplio. Es decir, comprende cualquier sustancia, cualquier espacio, situación, suceso. Es decir, lo que yo voy a escribir puede ser una sustancia. Yo puedo escribir un espacio, puedo escribir una situación, un suceso, un fenómeno, una realidad humana o natural. Voy a escribir el proceso del agua, del ciclo del agua, eso es una descripción. Sea esta realidad, o puede ser una realidad concreta o abstracta, yo puedo describir los pensamientos de alguien, ¿sí? En ese caso, pues estoy hablando de una descripción abstracta. Ok, hay muchas maneras de abordarla. Todo lo imaginable es descriptible. Por eso, pues hay varios tipos de descripción. Yo me voy a concentrar me parece importante para ustedes conozcan que hay hay muchos tipos de descripción, pero nos concentraremos en las descripciones científico-técnicas y literarias. Miremos un poco también unas características que tienen las descripciones. Las descripciones pueden ser objetivas o pueden ser una descripción subjetiva. ¿Cuál es la diferencia? La objetiva tiene la finalidad meramente informativa y en ella el locutor trata de ocultar su punto de vista personal, de modo que no influye en la imagen que el interlocutor se forme del objeto. Es decir, yo voy a describir el ciclo del agua, no puedo poner puntos de vista ahí porque el ciclo del agua lo tiene que descubrir tal y como es. Entonces eso implica que yo haga una descripción objetiva. La descripción puede ser también subjetiva, transmite la visión personal del descriptor y tiene una finalidad, buscar despertar sensaciones, emociones o complicidad en el interlocutor. Es decir, es el tipo de descripción que se da mucho en la literatura y la otra es la que se da en la descripción científico-técnica. En las modalidades descriptivas en la ciencia y en la literatura, vamos a mirarlas un poco. Entonces, en la científico-técnica,
El propósito de la descripción científico-técnica es fundamentalmente práctica. Se trata de que tú presentes objetivamente los elementos que caracterizan o el objeto que describes o el proceso o el fenómeno, sea natural o social. La descripción científica siempre busca mostrar el procedimiento para realizar o por medio del cual se realizó una investigación o se realizó una experimentación. Eso es una descripción científica, como por ejemplo cuando describo el método de cómo se hizo la investigación. Y la descripción técnica pues busca mostrar como los componentes, las formas y la manera como funciona. Entonces uno puede tener una descripción de la metodología, pero puede hacer una descripción técnica de las herramientas que utilizó. En ese caso, la descripción técnica, pues, bueno, busca mostrar o los componentes o puede ser la forma o el funcionamiento de un objeto o de una creación artística o instrumental o de una pintura, una escultura, un artefacto, cualquier cosa. Entre ellos incluyen, por ejemplo, los manuales de instrucciones de uso y de montaje de aparatos, suelen ser textos con descripción técnica. ¿Qué características tienen los textos descriptivos científico-técnicos? Bueno, básicamente ellos o tienen enumeración de cualidades, propiedades o partes, pero deben ser claros para responder a la objetividad. ¿Sí? Se debe evitar juicios de valor. No puedo poner juicios de valor en una descripción científico-técnica. Debo ser preciso en la información. La función de esto específicamente es que pues estás explicando, ¿sí? Y en ocasiones pues hay que acudir a la comparación, pero no hacerlo de una manera que debe ser precisa, que no confunda. Debe hacerse en presente del indicativo, porque el presente del indicativo va a crear un sentido de intemporalidad de lo que se describe. Es decir, lo que se describe es en un presente constante, un presente, lo que llamamos presente perfecto. Perdón, un presente continuo o un presente, lo que llamamos presente simple. También se puede hacer uso del pretérito imperfecto, pues para describir sobre todo un proceso, porque cuando se describe un proceso tiene etapas. Y entonces cuando voy por la tercera etapa puedo mencionar algo que dije de la primera y como ya sucedió, pues puedo usar el pretérito imperfecto, como había, salía, recorría. Uso de expresiones circunstanciales y adverbiales. Es decir, hay muchos complementos de circunstancias que muestran como el modo o la manera, ¿sí? Bien, y que esto sirve para ir destacando muy puntualmente o una acción cuando estoy describiendo una acción o algo que sucede en el tiempo. El uso de un lenguaje denotativo, esta es una de las características más importantes de, digamos, de este tipo de cosas, ¿ok? El uso del lenguaje denotativo. ¿Qué quiere decir denotativo? Denotativo es específicamente la descripción científico-técnica, ¿ok? Básicamente. ¿Por qué? Porque denotativo es así. Voy a poner un ejemplo. En Colombia le decimos perro al animal cuadrúpedo. ¿Sí? Cuando yo técnicamente me estoy refiriendo a un perro y quiero hacer un lenguaje denotativo, tiene que ser que me estoy refiriendo al animal cuadrúpedo. No me puedo estar refiriendo a un hombre que se comporta como un perro. ¿Sí? Es decir, pues ya ustedes entenderán, es el tipo de persona que le gusta estar cortejando a todas las mujeres. Y entonces pues dicen, ay, ese es un perro. Es decir, por su comportamiento. Pero eso es una connotación, no una denotación. Entonces, denotación es que se usan las palabras según lo que ellas representan realmente. Y el uso de sustantivos y adjetivos específicos que concretan la descripción y evitan que la persona pues piense en otra cosa, o sea que haya una ambigüedad. Y también se tiende a usar en las descripciones científico-técnicas un uso predominante de oraciones simples. Veamos qué características tienen las discursivas y lingüísticas, tienen los textos que son descriptivos literarios. Bueno, básicamente tienen las siguientes características. Un texto, una descripción literaria es subjetiva, predomina la expresividad, es connotativa, es decir, que en una narración, en una descripción narrativa, juego con las palabras, con el segundo sentido o el tercer sentido de una palabra. También puedo hacerlo en forma poética. Yo puedo describir los ojos y decía, el cielo de sus ojos me perturba. Quiere decir que los ojos eran azules o eran muy bellos.
Entonces uso un lenguaje poético, pero estoy describiendo los ojos. Y obviamente al hacerlo estoy usando un estilo estético porque se sale de lo cotidiano. Básicamente esas son las características digamos, de las tipologías descriptivas literarias. Pueden ustedes ver aquí en esta diapositiva, mis queridos estudiantes, todo lo que hay diferente, de todas las formas de hacer una descripción literaria. Yo puedo hacer una descripción literaria de un objeto, pero también puedo hacer una descripción cinematográfica. O puedo hacer una descripción, construir una descripción cronográfica o topográfica o caricaturesca. O puedo hacer una descripción de un retrato, ¿sí? De animales, o puedo hacerlo de escenas. Todas, como pueden ver, todas ellas, su finalidad es subjetiva y expresiva, porque esta es la característica esencial de las descripciones literarias, pero las puedo hacer de diferentes maneras, ¿sí? Y aquí en el cuadro pueden ver ustedes que estoy pues mostrando cuál es la finalidad, cuál es la realidad y cuál es el punto de vista. Muy bien. ¿Hay preguntas sobre este asunto, mis queridos estudiantes, que acabo de explicar? Yo voy a subir la exposición para que ustedes pues la tengan. ¿Quedó claro? ¿Es fácil de entender? ¿Lo pueden repasar después? ¿Tienen alguna pregunta? No, no, profe. No, profe. ¿Les pareció difícil? Profe, no, realmente es lo que muchas veces hablamos, solo que lo hacemos empíricamente. Y aquí Sí. tenemos la clase magistral de lo que debemos saber para hablar mejor o escribir. Ok. Después vamos a hablar para qué nos sirve un poco saber esto. Pero lo hago así sencillamente. Miren, usted le está enseñando a un niño a comprender e interpretar un cuento. Y usted le pide al niño que le haga un resumen del cuento. Pues enséñele al niño, a ver, ¿cuáles son las partes de un cuento? Inicio, nudo, desenlace. ¿Dónde está lo más importante de un cuento? ¿Dónde está la parte que se llama trama? O sea, normalmente está en el nudo y el desenlace. O sea que el niño puede leer el cuento, pero después le digo, bueno, pero para resumir, fíjate cuál es el problema y cómo se soluciona. Y es decir, cuál es el problema del personaje, qué es lo que tiene que enfrentar el personaje y cómo lo logra solucionar. Cuando él logra captar eso, está captando la parte más importante del texto. O sea que saber la estructura me orienta o me guía en la lectura. Si yo sé que lo que estoy leyendo o lo que hay que leer o ponerle a leer a un estudiante es un ensayo, y yo sé que un ensayo tiene canónicamente en su estructura una parte introductoria donde yo presento una postura, una tesis, después vienen unos argumentos y después una conclusión, y eso es un breve ensayo. Entonces la pregunta es, ¿dónde está lo importante? Pues que el lector capte cuál es la postura, cuáles son los argumentos o el principal argumento fundamentalmente. Y eso es lo que tiene que captar. Entonces, sabiendo la estructura, sabiendo la tipología, yo puedo usar ese saber para que cuando yo voy a leer un texto, navegarlo e interpretarlo bien, orientarme y que el texto no me vaya a confundir. Eso ayuda a la comprensión. Por eso es importante saber estas cosas, porque la idea es que contribuye a la interpretación. No es simplemente un saber por saber, sino que contribuye a la interpretación. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o tiene una pregunta sobre lo que acabo de explicar? Mariluz, Jennifer, Alexandra, Paola, Jessica, ¿nadie tiene una pregunta? Madeleine, Erly. No, No, profe, gracias, mi amor. Bueno, muy bien. Entonces, en estos últimos 14 minutos que nos quedan, quiero ir a la parte de la explicación, ¿ok? Digamos, de lo que viene. Entonces, ¿estoy compartiendo pantalla? No. Creo que no. Listo, ahora sí. No, Ya, sí, ahora sí. profe. Ok. Bien, vamos a ir acá al curso. Bien. Recuerden que estamos a la espera de la reseña de este texto del discurso del relato. Hasta ahora no me ha mandado nadie,
Recuerden que pues hay una fecha límite que está pues al 13 y ustedes deben entregar, si me van a entregar antes, habíamos quedado en unas fechas. Y recuerden que esta actividad, ¿me recuerdan si dijimos que esta actividad y esta actividad van juntas, pero que ustedes escogían? No, profe, solo la reseña. Yo incluso le iba a preguntar por esa porque ese taller está para el jueves, este jueves. Entonces no sé cuál de A las... ver todos, ¿me recuerdan? ¿No habíamos quedado de que unos No, iban a hacer esta y otros en grupo esta? no, profe, eso es con la otra materia. En esta usted dijo que suprimía una porque Bueno, la listo, ok. respuesta Muy bien, iba muy por... bien. Ok, bien, gracias. Listo. Entonces el parcial, bueno, perdón un momentico. Entonces antes de ir allá, para que me alcance el tiempo, permítame yo activo aquí para que yo pueda ver las fechas. Esta reseña, entonces habíamos quedado, la fecha para la entrega es desde el 10, o sea, desde hoy. Pero por favor, si alguien como la fecha, o sea, las fechas que estoy permitiendo para las entregas empiezan el 10, o sea, hoy. Pero la fecha oficial es el 13. Quiere decir que entre hoy, esta noche, mañana y el 12, me pueden entregar una versión, pero la versión que vayan a hacer, me la deben enviar es al correo institucional. ¿Sí? Para que yo se las alcance a hacer una revisión y ustedes la puedan corregir. Y para esta fecha, ustedes ya me están mandando la corrección. Si alguien no me manda antes del 13, entonces ya se queda sometido a que yo se la revise ya después del 13 de esta hora, yo ya no se la reviso, pero ya en el campus, en la plataforma, porque la tiene que subir ya a la plataforma. Si, por ejemplo, qué sé yo, a ver, si, por ejemplo, por decir algo, Mariluz me envía mañana 11. Yo le reviso a Mariluz mañana, le retroalimento para que ella corrija. Ella corrige y la corrección, lo que ya corrigió, la versión que ya corrige, me la envía, sí, el 13, pero la sube ya al campus, ¿ok? No la debe poner acá. No me la va a enviar al correo electrónico. Al correo electrónico la puede enviar entre hoy, esta noche, mañana 11 y el 12. Perdón, y el 13, siempre y cuando me la alcance a mandar antes de esta hora, ¿ok? Pues ahí yo haría el esfuerzo como por ayudarles. Pero después de esta hora, ya hay que subirla, podrán subir, pero la podrán subir en la plataforma. Y si no la alcancé a retroalimentar, pues ya la retroalimento por ahí, pero ya no la pueden corregir y ya la nota les queda ahí. Recuerden que voy a deshabilitar, aquí permíteme, voy a deshabilitar aquí. Profe, yo estuve mirando lo de las notas y no me sale la nota del taller. No sé, yo le tomé una foto, si algo yo se la mando por el WhatsApp para mostrarle qué es lo que me sale. O sea, no te sale la nota del taller de Desmond 2. Sí, no sale nada. Dice que el profesor no ha subido ninguna nota ni nada. Yo le ¿Cómo es mando que al es tu WhatsApp nombre? Jennifer Profe, en Colorado. el CBGA, a mí tampoco, profe, ni en la otra Oh. materia. Es en el CBGA que no aparecen las notas. No, Bueno, es listo. que las Yo notas creo están que en los como comentarios. yo soy profesor nuevo, a mí me dieron una explicación rápida, virtual, sobre lo del CBGA. Yo creo, mis queridos estudiantes, que a mí me va a tocar ir allá para que me expliquen y lo más probable es que yo el jueves esté en Medellín, porque yo estoy en Cali, esté en Medellín haciendo eso, ¿ok? Pero Jennifer, déjame un momentico ya, Profe, aquí miramos y yo miro acá, pero bueno, debe ser ese. profe, ¿Sí? ¿Quién me habla? Mariluz, Marilu, dime. las notas aparecen en donde envía uno el trabajo, donde usted coloca los comentarios, ahí más abajito se pueden revisar las notas.
Ahí ya uno sabe qué nota uno tiene. Tú le puedes compartir a los demás No, por profe, el... ahí todos la vemos, solo que estamos acostumbrados a revisar Ah, siempre bueno, listo, ok. CBA, Ok, ok. promedio y todo Pero lo entonces demás. a Jennifer no le aparece por esa parte. Tiene que mirar, Profe, ok. a mí tampoco. Bueno, Yulitza Medina, tampoco me aparece la nota. pero por el CBGA. Sí, señor. Ok, listo. Bien. A ver, permítame, y ahorita muestro una cosa de que las notas sí las subí, pero entonces debe ser que hay otro procedimiento para subirlas al CBGA. Permítame un momentico antes de terminar porque se me va a ir el tiempo. A ver, si ustedes entran, vuelvo y repito, estamos en el parcial. Este es el parcial. Ustedes deben escribir un relato anecdótico. Acabamos de explicar sobre el texto narrativo y también ustedes están estudiando, leyendo un texto de Genet, que era de Genet, ¿cierto? Que deben escribir ahí eh, mm, para esta fecha, estas fechas. Pero esto todavía tienen 7 días. Entonces, por favor, ay, caramba. Cuando ustedes entran, vuelvo y repito, que es que se me va y yo quiero que todos lo observen. Si ustedes entran aquí donde dice elaborar un relato anecdótico, cuando ustedes lo abren, le va a aparecer guía para escribir relato anecdótico, rúbrica para evaluar el relato anecdótico. Estas dos cosas son importantes que las lean para que vean cómo se pueden orientar en la escritura de su relato anecdótico, ¿sí? De hecho, en la guía, pues obviamente va a decir que es un relato anecdótico, pero un relato anecdótico es un texto narrativo en el que usted está contando una historia, algo que le pasó a usted, que usted considera digno de contar porque es muy sui generis, es como fuera de orden. O sea, un relato anecdótico es como una anécdota, algo que le pasó a uno extraño, fuera de lo común, ¿sí? Pero tengo que hacerlo en un estilo narrativo, es fundamental. Por eso estamos viendo lo del texto narrativo y por eso ustedes estaban estudiando la parte, a ver, estamos en esta reseña académica, este texto sobre el discurso del relato, para que ustedes vean cómo se escribe un relato. O sea, un relato anecdótico, en primer lugar, es un relato, solo que es personal sobre algo que le pasó a usted. Claro, cuando usted hable, va a hablar, va a crear un narrador que habla en primera persona porque usted es protagonista de esa historia. Entonces, por favor, miren allí eso. Claro, mire que también en la reseña académica les coloqué una guía para elaborar la reseña. Es una guía que les doy paso a paso. Hubo solo un estudiante me pidió que le explicara esto. Nadie me lo ha pedido por el correo electrónico. Es muy difícil si ustedes no se comunican conmigo porque yo pues estoy solamente en contacto con ustedes 1 hora. Entonces, las dudas que tengan sobre los trabajos deben escribirme al correo electrónico que yo con mucho gusto estoy todo el tiempo pendiente para poderles resolver sus inquietudes. Si usted me manda, inmediatamente. Creo que Erly puede dar testimonio de que ella manda inmediatamente o casi lo más rápido posible le reviso, por lo menos en la última vez. Antes sí fue que tuve un problema, pero yo normalmente lo hago rápido, ¿ok? Bien. Sí, profe, gracias. Entonces, ahí están cuando ustedes le dan clic ahí, están los documentos y las ayudas. Este taller, pues obviamente no lo vamos a revisar y no lo vamos a hacer, entonces yo lo sacaré de ahí. Bien, eso es lo que quería explicarles sobre la reseña. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud? No, profe. ¿Todo claro para todos? Profe, Sí. es que yo ando como un poquito confundida con la guía esa de paso a paso para elaborar una reseña. Ok, te puedes comunicar conmigo por el correo electrónico y yo te explico. Me haces las preguntas mírala y me preguntas qué es lo que exactamente no entiendes. ¿Listo? Sí, Ok. señor. O sea, la guía paso a paso es para orientarlos, no es para decirles exactamente cómo hay que hacer la reseña. ¿Sí? La guía paso a paso es básicamente qué debo tener en cuenta cuando estoy leyendo el documento y qué debo tener en cuenta cuando ya vaya a escribir la reseña. ¿Ok?
Listo, eso es fundamentalmente. Pero bueno, hazme las preguntas, revísalo y me pones un correo y nos comunicamos y yo te explico, ¿ok? Sí, señor. Bueno, gracias. Bueno, mis queridos estudiantes, estamos terminando esta clase. Vamos a orar para terminar. Y muchas gracias por haber asistido. Ya quedó el registro de quienes estaban presentes. Bien, voy a orar para terminar. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos. Jehová Dios, en los méritos de Jesús te oramos, te agradecemos por habernos permitido realizar esta clase sin ningún contratiempo. Ayuda a mis estudiantes, Señor, para que puedan asimilar y entender lo que hemos explicado. Y si tienen preguntas, que ellos puedan, Señor, darles la sabiduría para preguntar y para resolver sus inquietudes a través del correo electrónico en el cual nos estaremos comunicando. Bendíceles, guárdales de todo mal y todo peligro con tus santos ángeles y darles, Señor, una porción de tu Santo Espíritu para que sus vidas estén consagradas a tu Hijo amado Cristo Jesús y estén todo el tiempo en comunión contigo. Te oramos y te pedimos todo esto, Dios Padre, por los méritos de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos estudiantes, entonces nos vemos dentro de 8 días. Quedo pendiente de los trabajos, ¿ok? Gracias, profe. Feliz Listo, noche. profe, gracias. Gracias, Bueno, muy profesor. bien. Gracias, profe. Bueno, ok, quedamos así. Listo.